Buenas tardes, mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer Apocalipsis, un comentario de referencia. Escena 3. Las 7 trompetas y los 2 testigos. El séptimo sello y las 7 trompetas. 8:1. El ángel fuerte y el librito. 10:1. Los 2 testigos. 11:1. La séptima trompeta, el tercer ay. 11:15. El séptimo sello y las 7 trompetas. 8:1. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Introducción. Los 7 sellos resumen la historia humana desde el punto de vista del cielo y la Iglesia. Hay guerra, hambre y pestilencia en general, y sobre la Iglesia en particular hay persecución. Luego vendrá el fin. Esto tal vez explique el silencio del séptimo sello. Lo que se describe es similar a las señales del fin de la era como la describe Jesús en Mateo 24. Las 7 trompetas, sin embargo, siguen a continuación de la persecución de los sellados y son la advertencia de Dios a los incrédulos. No afectan la seguridad espiritual eterna del creyente, que es la razón por la que son sellados primero, aunque puedan afectarlo físicamente. Las 7 trompetas son la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo, como lo muestra la primera sección, 8:1 al 5. Varios autores señalan que en Levítico 26 a Israel se le advierte que sus calamidades serían multiplicadas 7 veces si no escucha la voz de Dios y continúa en su apostasía. Wesley Murray señala que al juntar esto con los 7 sellos, trompetas y copas, todo se va intensificando hasta la llegada de Cristo en un clima sobrecogedor. Debemos notar que la voz de Jesús sonaba como una trompeta. 1:10. Las trompetas siguen el patrón de la plaga de Egipto, la plaga de la sangre en el Nilo. Sin embargo, está partida en 2. Una parte afecta al mar y la otra las aguas que se beben, ríos y manantiales. Y este es un buen ejemplo del nacimiento de imágenes de Farar. Usando el Éxodo como nuestro modelo, cuando estos 3 desastres aflijan al mundo, será una señal para los santos de que pronto serán librados de sus perseguidores. Los efectos de la trompeta son mundiales porque la persecución del pueblo de Dios es mundial. La palabra de Dios a Faraón a través de Moisés fue: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 8:1. Faraón se resistió y trajo como resultado las plagas. Las trompetas vienen al mundo por su resistencia a dejar que el pueblo de Dios lo adore a él, persiguiéndolo, y por su resistencia a adorarlo a Dios ellos mismos. Ellos prefieren la idolatría en cambio. 9:20. Las trompetas, así como los sellos, forman un grupo de 4, de 2 y de 1. Las últimas 3 trompetas, que afectan a la humanidad directamente, también son llamadas los 3 ayes,
Claramente se busca una intensificación en la severidad. Las 4 primeras trompetas traen desastres sobre el mundo. Se quema la vegetación, el mar, los ríos y los manantiales, es decir, el medio ambiente del hombre, y el universo, el sol, la luna, las estrellas. La quinta y sexta trompeta afecta a la humanidad directamente. Las langostas demoníacas atormentan a la humanidad y los 200 millones de jinetes matan 1/3 de la humanidad. La declaración después de la sexta trompeta de que la humanidad no se ha arrepentido indica que el propósito de estos juicios es traer a la humanidad al arrepentimiento. A pesar de estos desastres, la humanidad se rehúsa a arrepentirse, y de ahí viene el testimonio de la Iglesia que aparece en el interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Cuando han finalizado su testimonio, la séptima trompeta anuncia el fin del mundo, y el reino del mundo se convierte en el reino de Cristo, y viene el día del juicio. Las trompetas son advertencias porque solo afectan a 1/3 de la humanidad. Las 7 copas que ocurren más adelante en Apocalipsis son similares y complementarias a las 7 trompetas, excepto que son los derramamientos finales de ira y afecta a toda la humanidad que una vez más se rehúsa a arrepentirse. El tema principal es cómo interpretar las 7 trompetas. Para el literalista deben ser algún evento futuro, porque claramente no han ocurrido aún. Mounce los considera como escatológicos. Beal y Murray considera que los sellos, las trompetas y las copas son paralelas y que describe un solo periodo corto en la historia, es decir, el tiempo del fin que precede la venida del reino de Cristo. Endrissen los considera como desastres y aflicciones de los hombres a lo largo de las edades. Caid comenta que Juan asemeja los desastres de su propio tiempo a la plaga de Egipto. Wilcock argumenta que las trompetas son paralelas a los sellos, mostrando lo que ocurre a lo largo de la historia hasta la segunda venida, con referencia especial al sufrimiento de la Iglesia. Las trompetas cubren el mismo periodo, pero son advertencias al mundo. Lesky considera que los sellos son hechos por el hombre, en tanto que las trompetas son milagrosas. Walworth, al igual que Ladd, arguye que las trompetas no recapitulan los 7 sellos, sino que las 7 trompetas son el 7º sello, y que el resto del libro está contenido en el 7º sello, y que las 7 copas está contenida en la 7ª trompeta. Esto parece razonable, porque después del 6º sello encontramos a los 144.000 que son sellados en preparación para las 7 trompetas. Luego viene la visión de la gran multitud, y luego el 7º sello, luego del cual siguen las 7 trompetas. Sin embargo, esto pone todo después del 6º sello, lo que tiene toda la apariencia de la segunda venida de Cristo. Por cierto, la segunda venida aparece vez tras vez a lo largo del libro. También el ángel fuerte anuncia que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. 10:7. Y apenas hay tiempo para que ocurran los 7 sellos dentro de la 7ª trompeta. Dado que los 2 testigos que aparecen después de la 6ª trompeta profetizan a lo largo de la era de la Iglesia, y la Iglesia es cuidada durante el mismo tiempo, y la bestia tiene autoridad durante el mismo tiempo. Las trompetas deben sonar a lo largo de la era del Evangelio. Dios siempre está llamando a los hombres al arrepentimiento a lo largo de la historia, y los desastres naturales son solo un medio de hacer esto. Dios sacude a las naciones para despertar a los hombres de su autosuficiencia y complacencia. Sin embargo, uno esperaría que los desastres se vuelvan más frecuentes
e intensos a medida que se intensifican los dolores de parto de la venida de Cristo. Jesús claramente predice un tiempo de gran aflicción antes del fin, cuando Él venga. Anteriormente, en Mateo 24:8 y Marcos 13:8, Él usa la expresión principio de dolores de parto, cuando habla de falsos profetas, guerras, hambres y terremotos. Esto indica que se volverán más intensos y más frecuentes a medida que su venida se acerca más y más, en tanto que la opresión demoníaca ha estado con nosotros por miles de años. Al final puede esperarse una acometida masiva de parte del enemigo, como lo indica la quinta trompeta, a darse cuenta Satanás que su tiempo está llegando al fin. Así como la bestia puede ser visto como el anticristo, pero que también representa los regímenes tiránicos a lo largo de las edades. Las 7 trompetas pueden ser vistas en términos puramente escatológicos, pero también pueden ser vistos como desastres enviados por Dios a lo largo de la historia, llamando a los hombres al arrepentimiento. Sin embargo, la 7 trompeta no parece puramente escatológica y más probablemente se refiere a la última gran batalla justo antes de la segunda venida. Si uno compara el sexto sello, la sexta trompeta y la sexta copa, todo se refiere a la última batalla, la segunda venida o a ambos. Al interpretar las 7 trompetas es importante recordarnos que Juan está escribiendo en el estilo apocalíptico al cual no estamos acostumbrados. Para aquellos que dicen que es absurdo que las aguas se conviertan en sangre, como en la segunda trompeta, tenemos que contestarles que ocurrió una vez cuando Moisés convirtió al Nilo en sangre. Las primeras 4 trompetas afectan el medio ambiente del hombre y podrán referirse, por lo tanto, a desastres naturales, y la sangre simbolizaría la muerte. Recuerde que solo 1/3 del mar se volvió sangre, lo que sería extraño si se tomara en forma literal. El simbolismo de estos eventos se observa en la ocurrencia de la frase en la tercera parte, para la destrucción que involucra cada una de las primeras 4 trompetas. En la cuarta trompeta el simbolismo es extraño en el sentido que 1/3 del sol, la luna y las estrellas son afectados de tal forma que 1/3 parte de ellos se oscurece. Si comparamos las 7 trompetas con las 7 copas, que también caen en grupos de 4, 2 y 1, y que son el armamento completo de la ira de Dios. Las primeras 4 copas son complementarias de las primeras 4 trompetas. Entonces, dado que se dice que las copas son señales, 15:1, y por lo tanto simbólicas, las trompetas son también simbólicas de algo real. Las últimas 3 trompetas son llamadas los 3 ayes y son mucho peores que las primeras 3. La quinta trompeta es posible que se refiera a un desencadenamiento de ataques demoníacos sobre la humanidad que podrían indicar un periodo futuro de ataques demoníacos sin precedentes. Si uno compara el quinto sello, la quinta trompeta y la quinta copa representan la persecución de la Iglesia, la tribulación para los hombres que no están sellados y tribulación para los que tienen la marca de la bestia. La 7 trompeta parece ser un evento escatológico específico en la historia, en el que 1/3 parte de los hombres son muertos, lo cual parece estar en el futuro. La séptima trompeta se refiere al final de la era, cuando el reino del mundo se ha entregado a Cristo. El sexto sello claramente describe la segunda venida de Cristo en ira sobre el mundo. Esto está seguido por el sellado de los 144.000, luego de lo cual hay un atisbo de la gran multitud que ha salido de la gran tribulación y que termina con una descripción
de su estado de bendición en términos muy similares a 21, 3 al 7. Entonces es abierto el séptimo sello, seguido de un silencio de media hora. Una cuestión crucial aquí es la siguiente. Habiendo abierto los 7 sellos y por lo tanto habiendo permitido que sea revelado el contenido del libro, ¿ocurre los contenidos del libro cronológicamente después que se abrió el séptimo sello o revela en más detalle lo que los 7 sellos ya no han dicho? Yo sugeriría que permite que el plan de Dios para el mundo y para su pueblo sea revelado con más detalle. El resto del libro nos muestra los enemigos de la Iglesia y los juicios de Dios sobre la humanidad con mayor detalle. Más específicamente, las 7 trompetas son el juicio de Dios sobre la humanidad en respuesta a las oraciones de su pueblo suficiente, mientras que los primeros 5 sellos revelan el sufrimiento del hombre en general. Los primeros 4 sellos no son los juicios de Dios sobre la humanidad, porque la mayoría tienen su origen en el hombre mismo. Las primeras 6 de las 7 trompetas están seguidas por la visión del ángel fuerte y los 2 testigos. Que los 2 testigos aparezcan entre la trompeta sexta y la séptima es significativo, porque la advertencia de las primeras 6 trompetas necesita ser complementada y completada por el testimonio de la Iglesia antes que la séptima trompeta anuncie el fin de la era, cuando el arrepentimiento ya no es posible. El propósito de las primeras 6 trompetas es traer a los hombres al arrepentimiento. Sin embargo, por su cuenta, ellos fallan en esta tarea. Si las primeras 4 trompetas son tomadas como desastres naturales, entonces es la Iglesia la que debe explicarlas, predicar el Evangelio e instar a la gente a arrepentirse y volver a Dios. Luego sigue la séptima trompeta cuando el reino es entregado a Cristo. Su ira ha venido y el tiempo para el juicio ocurre. Parece que el sexto sello y la séptima trompeta anuncian en conjunto la segunda venida. Por lo tanto, mientras que las 7 trompetas siguen a los 7 sellos y la visión de Juan, no lo siguen necesariamente en el tiempo histórico. Michael Wilcock trata con este tema con más detalle. Página 85-89. Los primeros 4 sellos tratan con la historia de la humanidad en general. El quinto sello se refiere a la historia de la Iglesia. El sexto sello trata con el fin de la historia del hombre. La trompeta trata con el mismo marco temporal, pero provee la reacción de Dios a la persecución de su pueblo que el quinto sello ha revelado. La historia de la humanidad finaliza con la séptima trompeta. Debe ser evidente que hay una recapitulación de la historia en el libro, a partir de las siguientes menciones de la segunda venida. El rapto de los 2 testigos, 11-12. La cosecha de la tierra, 14-14. La sexta copa, he aquí, yo vengo como ladrón, 16-15. El jinete sobre el caballo blanco, 19-11. Conclusión de Apocalipsis, 22-7, 22-12, 22-20. Las 7 trompetas están modeladas en la caída de Jericó. Josué 6. En Josué 6 y 8 hay 7 sacerdotes con 7 trompetas rodeando a Jericó con el arca del pacto detrás. Marcharon alrededor de la ciudad durante 6 días y en el séptimo día marcharon alrededor 7 veces con los sacerdotes tocando la trompeta. Llevaban el arca del pacto detrás de las trompetas, lo cual significa la presencia de Dios. En la séptima vuelta los sacerdotes tocaron la trompeta más largo. La gente gritó y las paredes cayeron y todos fueron muertos excepto Rahab, la prostituta. El patrón era marchar alrededor de la ciudad y tocar las trompetas durante 6 días, y al séptimo día marchar alrededor 6 veces, y la séptima vez un toque largo de la trompeta indica la destrucción de la ciudad.
La marcha 7 veces alrededor de la ciudad con las trompetas sonando advierte de la destrucción a aquellos dentro de la ciudad, que es destruida cuando suena la trompeta larga. Compare con 11:13 cuando las ciudades de las naciones se desplomaron. La séptima trompeta de Apocalipsis anuncia el reino de Dios y el juicio. 11:15. Esto debería ser comparado con las paredes de la Nueva Jerusalén, que no se caen. 21:12. Estemos agradecidos de estar recibiendo un reino que no puede ser conmovido, mientras que las cosas creadas son conmovidas. Hebreos 12:27 al 28. Cuando el mundo escuche las 7 trompetas, indicará un desastre inminente como cuando las paredes se iban a caer. Pero para la Iglesia anuncia la victoria inminente sobre sus enemigos. Si encontramos los juicios de Dios duros, debemos acordarnos de las palabras de Jesús referidas a los galileos que Pilato había muerto o aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, 1 al 5. Versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El silencio indica la solemnidad de los momentos. Podría ser también para que se pudieran escuchar las oraciones de los santos. Podría conectar el séptimo sello con las 7 trompetas, pero lo más probable es que sea una pausa dramática. El silencio podría ser también porque ha llegado el día del Señor. Sofonías 1:7, Habacuc 2:20. El silencio de muerte, Salmo 115:17. Una vez que los 7 sellos son abiertos, el libro puede ser leído y siguen más detalles. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante ellos, y se le dieron 7 trompetas. Note la frase vi, que en este caso indica el comienzo de una nueva visión. De nuevo la frase se le dieron, indica que las 7 trompetas vienen con la aprobación y autoridad divinas. La descripción de los ángeles que están parados frente a Dios es similar a la dada por el arcángel Gabriel cuando visitó a María. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Lucas 1:19. Los arcángeles y las trompetas están vinculados a la segunda venida. 1 Tesalonicenses 4:16. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El incensario contenía fuego e incienso, que son las oraciones santificadas de todos. Note la palabra todos los santos, ver 5:8. Esta es la primera referencia al altar de oro. Hay otra referencia en conexión con la 7 trompeta, 9:13, cuando una voz sale del altar de oro ordenando la liberación de los 4 ángeles atados junto al río Eufrates. Es probablemente el mismo altar bajo el que están los mártires, 6:9. En Éxodo 37 encontramos que el incienso se quemaba día y noche sobre el altar. El altar de oro estaba delante del trono. Y en Hebreos 9:3 encontramos que el altar terrenal de incienso estaba en el lugar santísimo, al lado del arca del pacto, que encontramos revelado más adelante en 11:19, después que se suena la 7ª trompeta. Note la referencia al incensario de oro y el altar de oro. El oro refleja pureza y valor. De aquí el valor de las oraciones de los santos. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. De nuevo, como en el libro y el cordero 5:8, donde las copas de oro llenas de oro son las oraciones de los santos.
Las oraciones de los santos son una de las claves para el cumplimiento del plan de Dios. Ver versículo 5 y compare con las oraciones de los dos testigos en 11:6. El incienso es simbólico de las oraciones de los santos. Salmo 141:2. La frase subió a la presencia de Dios indica que Dios escuchó las oraciones de sus santos. Compare esto con el clamor de los israelitas cuando estaba en esclavitud en Egipto, Éxodo 2:23, 3:9. Esta es solo una de las analogías con la historia del Éxodo usada en Apocalipsis. Muchas de las trompetas son también similares a las plagas de Egipto. El incienso puede representar las intercesiones de Cristo, Romanos 8:34, o la del Espíritu, Romanos 8:26-27. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Después que las oraciones hubieran subido a Dios, el ángel toma el mismo incensario que contenía el incienso y lo llena de fuego del altar, y lo arroja a la tierra. El mismo incensario de oro que contenía el incienso junto con las oraciones de los santos es usado para arrojar fuego a la tierra. Las 7 trompetas que siguen son, por lo tanto, la respuesta de Dios a las oraciones de los santos, así como las 7 copas que contiene la ira de Dios, 15:7. También contesta el clamor de los mártires para que su sangre sea vengada, ver la tercera copa. En el primer Éxodo, Dios oyó el clamor de su pueblo y los rescató de los que los tenían como esclavos. Éxodo 3:7-8. Para hacer esto, tuvo que traer plagas sobre los egipcios. Esto nos recuerda de las palabras del Señor en Lucas 12:49. Fuego vine a traer a la tierra, en Ezequiel 10:2-7. A un hombre se le dice que tome carbones ardientes de los querubines y que los esparza sobre la tierra. El fuego arrojado sobre la tierra encuentra su cumplimiento de la primera trompeta, cuando el granizo y el fuego mezclado con sangre fueron arrojados sobre la tierra. 8:7. De hecho, el fuego es un rasgo de las primeras 6 trompetas. Primera trompeta. Vino granizo y fuego mezclado con sangre. Segunda trompeta. Algo como una montaña grande, ardiendo en fuego, fue arrojada al mar. Tercera trompeta. Una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Cuarta trompeta. La tercera parte del sol es herida. Quinta trompeta. Subió humo del pozo como humo de un gran horno. Sexta trompeta. Una tercera parte de la humanidad muerta por las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salía de sus bocas. Versículo 5. Y hubo trueno, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Estos son una manifestación de la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, Éxodo 19:16, fue acompañado por trueno y relámpagos. Ver también el trono en el cielo, 4:5, la séptima trompeta, 11:19, la séptima copa, 16:18. Esto es el resultado de las oraciones de los santos. La séptima plaga sobre los egipcios fue una tormenta que manifestaba truenos y granizo y relámpagos. Éxodo 9:23-24. El propósito de la plaga era que el nombre de Dios pudiera ser proclamado en toda la tierra y para persuadir a Faraón que dejara ir al pueblo de Dios para que lo pudiera adorar a él. Éxodo 9:13-18. Estas manifestaciones de la presencia de Dios, teofanía, trueno, relámpago y terremoto, vienen todas del trono. 103. Apocalipsis 4:5. La visión del trono en el cielo.
104. El séptimo sello, 8:5. 105. Después que los 2 testigos van al cielo en una nube, 11:13. 106. Después que se hace sonar la séptima trompeta, 11:19. 107. La séptima copa, 16:18. 108. La presencia del Señor en Sinaí, Éxodo 20:18. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En las Escrituras, las trompetas son usadas para las siguientes ocasiones. 34. Para anunciar la venida de Dios al monte Sinaí, Éxodo 19:16. 35. Para anunciar la coronación del rey Salomón, 1 Reyes 1:34. 36. Para anunciar la victoria en una batalla, 1 Samuel 13:3. 37. Cuando los israelitas entraron en Jericó, Josué 6:3-9. 38. Para anunciar la segunda venida, 1 Tesalonicenses 4:16, Sofonía 1:14-18, Mateo 24:31, 1 Corintios 15:51-52. 39. Advertencia de la segunda venida, Joel 2:1. 40. Para reunir a la gente para que el campamento avance, Números 2:10-2. 41. Para la dedicación del templo, 2 Crónicas 5:12-13. 42. Para anunciar el día de propiciación, Levítico 25:9, y los días de fiesta, Números 10:10. 43. Para anunciar el comienzo de una batalla y los días de fiesta, Números 10:9-10. 44. Para anunciar la llegada del arca del pacto a Jerusalén, 1 Crónicas 15:24. 14. Para anunciar el desastre luego del pecado, Isaías 58:1, Jeremías 4:4-6, Jeremías 6:1, 16-19, 51:25-29, Ezequiel 33:1-8, Oseas 7:16, 8:1, Amós 3:6. 46. La voz del Señor, Apocalipsis 1:10. En Apocalipsis 1:10, Juan oyó una voz como una trompeta. Así que las 7 trompetas deben entenderse como la voz de advertencia de Dios. La trompeta se hace sonar para llamar la atención a aquellos que están a distancia de poder oírla. Las 7 trompetas deben ser consideradas como la voz de Dios para advertir al mundo que Dios es santo y juzgará al hombre por su pecado. Es un llamado de arrepentimiento. Ver 9:20, en donde después de la 6ª trompeta, la humanidad todavía se rehusó a arrepentirse de quebrar la primera y segunda tabla de la ley. 7 es lo completo de su anuncio. Hay bastante escritura que muestra que una trompeta es usada para anunciar un desastre que viene por el pecado de la gente. Las primeras 6 trompetas son también la advertencia preliminar de Dios a la humanidad de la llegada inminente de Cristo con la 7ª trompeta. La segunda venida de Cristo vendrá acompañada por la voz de un arcángel y con el toque de trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así te verán notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.